El diálogo entre el gobierno de facto, tutelado por los Estados Unidos, y la oposición, encabezada en esta mesa por Diosdado Figuera y dos partidos minoritarios y cuestionados de Venezuela, arrancó mal. El primer intento fracasó porque no pudieron encontrarse y ambas partes emitieron un comunicado para darlo a conocer al público cuáles eran los puntos a tratar. Primero fue fortalecimiento de la democracia, las consecuencias del doble terremoto de Caracas y los derechos políticos y humanos. En primer lugar, fortalecimiento de cuál democracia. Si no está, Venezuela no es una democracia, allí no hay nada que fortalecer. Estamos restituyendo la democracia y el lenguaje es importante para cuando el ser humano se va a expresar, porque cada palabra tiene un significado y un alcance y un condicionamiento. No hay ningún fortalecimiento de democracia con un gobierno de hecho probado desde el 2013. Nosotros estamos, Venezuela es un país ocupado. Venezuela es un país que está en contradicción con su propia existencia histórica. Entonces no se va a fortalecer la democracia. El diálogo es para restaurar e instalar la democracia en Venezuela. El segundo elemento que ellos cuentan es las consecuencias del sismo y el doble terremoto. ¿Acaso la señora Dinora y la oposición venezolana tienen en sus manos la capacidad económica y el poder para restablecer un orden de la naturaleza? Cuando el gobierno pasó una semana en hacerse presente en La Guaira y en Chacao, ese no es tema de discusión de la oposición. No tenemos los medios, la señora Dinora, ni primero Justicia y Voluntad Popular no tiene los medios para resolver el problema de los dobles terremotos. Y en tercer lugar, los derechos humanos. ¿Pero cuáles derechos humanos van a discutir? Eso no se discute, el derecho humano no se discute. Ese es un derecho natural del ser humano que está inscrito en todos los acuerdos y tratados de las Naciones Unidas, de la OEA. El derecho humano es algo inherente al derecho de gente. El derecho humano comenzó realmente con el padre Francisco de Vitoria para proteger a los indígenas, para proteger a los aborígenes del Nuevo Mundo. Entonces, ¿cómo es posible que se vaya a hablar de los derechos humanos con los presos políticos que están en Venezuela? Mientras emitían ese fatídico comunicado, moría, ya liberado después de 3 años, un uruguayo que estaba en Venezuela hizo un comentario y fue asaltado y rescatado de su casa y lo metieron preso y lo liberaron ahora y murió. Cuando él regresó a su apartamento a curarse sus heridas, el ocupante de su apartamento fue el mismo policía de la seguridad del régimen que se lo había llevado preso. Se apropió de su apartamento y murió. Allí está el abogado José Ignacio Moreno Suárez, abogado acusado de traición a la patria por representar a una empresa transnacional minera canadiense y estadounidense. Y lo acusan de traición a la patria. ¿A quién va? ¿Cuál patria se está refiriendo? ¿Y cuántos presos no han muerto? ¿Cuántos presos están todavía que usted observa a las madres, a las hermanas, a los hijos, para que le digan en qué condiciones están sus hijos? Aquí no se discuten los derechos humanos. Eso es inherente al ser humano civilizado. Es la libertad para todos los presos políticos, militares y civiles, de inmediato. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Ahora vienen otra vez a reunirse y mandaron a un emisario, al alcalde de Chacao, a entrevistarse con el Departamento de Estado y las autoridades nacionales que manejan el tema de Venezuela. ¿Qué es esto? ¿Cómo puede haber una mesa de diálogo sin estar presente allí el movimiento 20 Venezuela? Que logró 2 elecciones seguidas con el 70 al 90% de la voluntad popular.
La primera venciendo a todos los partidos políticos que había en Venezuela. En ese momento AD, COPEI, Acción Democrática, COPEI, Primero Justicia, Voluntad Popular, el Conde del Guácharo y cuántos partidos más, para ver quién representaba a la oposición en las próximas elecciones presidenciales. Y el movimiento de María Corina Machado, ella salió encabezándolo con más del 80% de las encuestas y de la votación que se hicieron ese día. Posteriormente el gobierno le quitó la capacidad natural de su derecho de presentarse y se tuvo que enviar a un representante. Y ganó las elecciones Edmundo González. Y no mostraron nunca las actas. Entonces, ¿por qué no está presente en esta mesa de negociación la sociedad civil? No quieren el movimiento de María Corina Machado, entonces la sociedad civil tiene que hacerse presente. Las academias nacionales donde hay probos, allí tienen que estar discutiendo cómo se va a hacer el traspaso de la dictadura a la democracia y los tiempos que hay que ejecutar. No nos dejemos engañar con esto. Primero, justicia y voluntad popular. La señora Dinora no tiene la capacidad de representar a los venezolanos. ¿Cómo es posible que el Congreso de los Estados Unidos no se haya pronunciado sobre esta barbarie que se está cometiendo contra un aliado que lo ha sido desde antes de 1811? Cuando su constitución inspiró la constitución de 1811 de venezolana y de todos los países de América hispana. ¿Dónde están los congresantes de los Estados Unidos que le permiten a su gobierno este atropello a la esencia de la existencia de los países libres? Nosotros como venezolanos no aceptamos, sino que el gobierno de facto, bajo la tutela de los Estados Unidos, que nos hizo el bien de quitarnos al sanguinario, aquel que se paraba en una tarima a bailar mientras estaban asesinando a los estudiantes que manifestaban. Ahí tiene que estar presente la sociedad civil venezolana, democrática, gente de 20 Venezuela. Ahí tiene que estar presente la Conferencia Episcopal Venezolana con sus magníficos, como lo hizo el sacerdote Arias cuando iba a caer Pérez Jiménez, representando la esencia de la venezolanidad y del derecho natural del hombre de ser libre. No aceptemos esta mesa. Exijamos que la sociedad civil esté presente, no los partidos que no lograron los votos necesarios para competir en ninguna elección o se pasaron para el enemigo. Esta es la hora de nosotros ser firmes, regresar a las calles, hacer huelgas de hambre, hacer una huelga de hambre no, porque ya el pueblo de Venezuela está hambriado, hacer huelga de brazos caídos. No aceptamos eso. Hay que pararse en las puertas de la embajada de los Estados Unidos en Venezuela y exigirle al representante que por favor los mismos pensamientos que inspiraron su democracia son los que nos inspiraron la democracia a nosotros en 1811. Venezuela es un aliado formal de la libertad, de los derechos humanos y el respeto a las leyes y las buenas costumbres. No se dejen engañar con estos bandidos. Y no aceptamos nosotros esa mesa de negociación si no está presente la sociedad civil, los miembros de la academia, el cardenal Porras o los señalados de 20 Venezuela.